ya sea por la puesta a punto del sistema hasta que arranca y toma temperatura o por el propio funcionamiento, se genera condensado. Ese condensado tiene que ser capturado, drenado y reconducido por lo que se llama la línea de condensado, que es la cañería por donde el condensado retorna al tanque que luego alimenta el generador de calor de vapor nuevamente. Hay distintas formas de permitir que ese condensado pase a la línea de retorno, pero tiene que ser de una manera eficiente, esto es que no perdamos vapor en el proceso, porque si estamos tirando un montón de vapor, generamos vapor que no estamos utilizando en el proceso para transferir calor, sino que se nos está yendo por la línea de retorno de condensado. Es por eso que este tipo de operación se hace a través de las denominadas trampas de condensado. Dependiendo, ahora vamos a ver distintos tipos de trampa, dependiendo el punto de aplicación, las necesidades, se van a utilizar, cada trampa tiene o cada tipo de trampa tiene su rango de utilización. Hay unas que manejan caudales muy grandes, otras caudales pequeñas, hay unas que tienen problemas dinámicos, otras no. En fin, vamos a ver ahora un poco de qué se trata para que entendamos las diferencias entre los distintos tipos de trampas de vapor. En cuanto al condensado, decíamos que en cualquier tubería de vapor, parte del vapor condensará a causa de las pérdidas de calor. Por lo tanto, debe preverse la purga del condensado. Si esto no se realiza de forma efectiva, aparecerán problemas de corrosión y de golpe de ariete. Cuando veamos cañerías, vamos a ver un poco mejor el tema del golpe de ariete, pero ya que está enunciado aquí, hacemos el comentario. Tener gran cantidad de condensado en las cañerías, ya sea circulando, ya sea acumulado, va a producir oxidación en los distintos elementos de la instalación. Y por otro lado, esa acumulación de agua, sobre todo cuando el sistema sale de servicio, cuando se apaga la instalación, luego en la puesta en funcionamiento, si tenemos ese condensado, esa agua acumulada dentro de la instalación, cuando ingrese el vapor, que es un fluido compresible a alta velocidad, va a levantar esas gotitas, va a arrastrar y va a hacer una bolsa, un saco de agua, que lo va a llevar como un pistón por la cañería, hasta algún punto donde tengamos o un equipo o un cambio de dirección, y ahí va a impactar, produciendo un golpe que, bueno, dependiendo de la masa de agua en movimiento, puede causar algún daño en el equipo o simplemente generar un golpe y vibración en el sistema, cosa que uno no pretende que no ocurra. Entonces, la forma de evitar este problema que se da en la instalación de vapor es capturando el condensado, evitando que el condensado quede en las cañerías. Elegir el tipo de purgador más apropiado para una determinada aplicación será en vano si el condensado no puede encontrar fácilmente el camino hacia el purgador. Este circulará en la dirección descendente de la tubería por efecto de la fuerza de gravedad y se acumulará en los puntos bajos del sistema. Los purgadores deberán, por lo tanto, montarse en los puntos bajos. Además, hay que ayudar a que vaya hacia esos puntos. La cantidad de condensado que se forma en una línea de gran tamaño, bajo condiciones de puesta en marcha, es suficiente para hacer necesaria la instalación de puntos de purga cada 30 a 50 metros, así como en los puntos bajos del sistema. Sobre el final de la clase vamos a ver cuáles son los dos momentos en que se genera condensado. Vamos, digamos,
ya intuimos que hay una generación de condensado por el propio funcionamiento del sistema y una generación de condensado en la puesta a punto, en la puesta en servicio, porque la instalación estaba fría. Entonces, cuando comienza a ingresar el vapor a alta temperatura, empieza a generar condensado. Entonces, hasta que todo el sistema entre en régimen, vamos a tener una gran generación de condensado. Esa, los ejemplos que vemos ahí, adelantamos un poco en la clase pasada, son formas de correctas. La de la derecha, arriba, es la forma correcta de capturar el condensado en una cañería principal eh, a través de un pozo de goteo. Esto se hace así porque, bueno, porque si se toma una derivación simplemente puede, digamos, saturarse esa derivación, no escurre la cantidad y se acumula. Y por otro lado, la velocidad del vapor que circula por encima hace que no drene sobre digamos, no drene por esa derivación, sino que requiera más bien un pozo de goteo que es básicamente una construcción con un accesorio, con una T del mismo diámetro de la tubería principal, que tiene un casquete y la conexión al purgador en la parte inferior. En la otra imagen vemos, bueno, la forma correcta o está un poco, digamos, exagerada, pero es la forma de poder hacer un ascenso de nivel con una cañería de forma tal que podamos capturar el condensado correctamente. Bien, las trampas de vapor. El trabajo de una trampa de vapor es eliminar el condensado, el aire y el dióxido de carbono que pueda haber en la cañería. El tema del dióxido de carbono es porque a alta temperatura puedes componer en ácido carbónico y eso es propicia la corrosión de la instalación. Entonces se busca eliminar, o sea, aire, gases que pueda haber en la instalación, eliminar el condensado del sistema tan rápido como se empiezan a acumular. Asimismo, para una mayor eficiencia y economía, una trampa debe también ofrecer pérdida mínima de vapor. Esto es en la operación de drenaje de lo que buscamos, ya sea aire o condensado, que la fuga de vapor sea lo menos posible. Larga vida y servicio seguro, resistente a la corrosión, capacidad de ventear aire, capacidad de ventear CO2, funcionamiento con contrapresión, esto es si la línea de retorno de condensado tiene una presión que es superior a la presión atmosférica, que puede abrir a pesar, digamos, de existir una contrapresión. Libre problemas de suciedad. Eso también es importante porque tengamos en cuenta que si el condensado escurre por la parte inferior de la cañería, va llevando toda la suciedad que puede encontrar en la misma y así como partículas de óxido que se pueden formar en la parte inferior, bueno, las lleva todas hacia el pozo de condensado o hacia el punto más bajo donde se drena. Entonces, las trampas tienen que estar diseñadas para poder funcionar con un porcentaje de suciedad y descargarlo. ¿Cómo se clasifican las trampas de vapor? Básicamente hay tres categorías principales. En trampas de tipo mecánicas, trampas termostáticas y trampas termodinámicas. Y a su vez, dependiendo la forma en que descargan, pueden ser de drenaje continuo o de drenaje intermitente. Entonces hay trampas que
son intermitentes, esto es que acumulan una determinada cantidad de condensado y finalmente cuando censan alguna propiedad física, abren y descargan. Mientras que las de drenaje continuo están permanentemente modulando, dependiendo de la cantidad, si hay más o menos condensado, pero permanentemente están drenando condensado. Ahí ya podemos ver una gran diferencia, que generalmente una de drenaje continuo estará colocada luego de algún equipo de caldeo para que todo lo que va condensando en el equipo digamos, el vapor, una vez entregada la temperatura y que baja, una vez entregado el calor y que descienda a temperatura y condense, a medida que se va generando condensado, lo va drenando a la línea de retorno. Mientras que las intermitentes, por lo general, se trabajan en purgas en el sistema. Esto, bueno, es a grandes rasgos. También depende de los caudales. Entonces hay trampas para pequeños caudales y trampas para grandes caudales. Vemos entonces el principio de funcionamiento de una trampa mecánica. Estas operan aprovechando el principio de diferencia de densidad entre los fluidos, agua-vapor. La densidad del vapor es menor a la del condensado. Entonces, básicamente, este tipo de trampas usa el principio de flotación. El ejemplo que vemos acá es una trampa con boya, donde tiene ese flotador, esa boya amarilla, solidario a una palanca que está pivotada o bisagrada en el cuerpo de la trampa. A medida que se va acumulando en esa cavidad el condensado, cuando se llega a un nivel en que el flotador bueno, se eleva, libera la obturación de la válvula de descarga y drena el condensado. Este tipo de trampa genera un sello de agua, entonces el vapor queda en la parte superior, pero también el aire. Entonces, esta trampa no ventea aire a menos que tenga otro tipo de trampa adicional, como vemos aquí, dibujado que dice venteo de aire, que es una combinación entre una trampa mecánica, que es la del flotador, y una trampa termostática, que es esa que vemos ahí, que permite ventear el aire. Y ya vamos a hablar de la termostática. Las trampas termostáticas operan por la percepción de la temperatura al pasaje del condensado. Cuando la temperatura desciende a un valor específico por debajo de la temperatura del vapor o del agua caliente, la trampa termostática abrirá para liberar el condensado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona con un fuelle, es un fuelle que en función de la temperatura se expande o se contrae. Hay algunas que son de fuelle abierto, otras de fuelle cerrado, algunas tienen un líquido con una temperatura de vapor inferior a la del agua. En fin, hay distintas soluciones, pero básicamente el principio de funcionamiento es la dilatación térmica. Cuando aumenta la temperatura, ese fuelle se dilata, se expande y tapa el orificio de descarga, y cuando se enfría se contrae y permite la liberación nuevamente del aire, bueno, o del condensado. Pero muchas veces se utilizan este tipo de trampas como venteadores de aire, como en este caso está en la parte superior de una trampa mecánica para ventear aire. Cuando esto se enfría, cuando hay aire aquí arriba, en la parte superior, este fuelle se contrae, permite el pasaje del aire que se descarga. Cuando se acumula vapor en la parte superior, el fuelle se expande y cierra y no deja pasar el vapor y queda trampeado el vapor en la parte superior de la trampa. Y el principio de las trampas termodinámicas, estas operan con la diferencia entre el flujo del vapor sobre una superficie comparada con el flujo de condensado sobre esa misma superficie. En realidad, tenemos un disco
este disco que se encarga de tapar el orificio central por donde ingresa el vapor o el condensado. Ya vamos a ver dentro de un ratito, vemos más en detalle este tipo de trampa. Pero básicamente lo que hace es, dependiendo del estado, si es un fluido compresible o incompresible, habrá una variación de presión en ese disco, en la parte inferior con respecto a la parte superior, entonces el disco abrirá o cerrará. Bien, de flotador y termostática. Como les decía, el primer esquema que vimos de trampas mecánicas, vimos que se pueden usar combinadas dos, una trampa termostática y una trampa mecánica. Este es un tipo de trampa que maneja o tiene capacidad de manejar un gran caudal de descarga y funciona en las siguientes fases. En el primer momento, a la izquierda, cuando se pone en servicio, el sistema empieza a drenar una gran cantidad de condensado. El vapor empieza a arrastrar, digamos, el vapor se enfría en las cañerías y lo que llega a la trampa es condensado y aire que está retenido en la cañería. Entonces se acumula condensado, la boya flota, abre el, el orificio de descarga que obtura, permite descargar el condensado. Todo el aire que venga a acumularse, porque esto funciona como un sello de agua, el aire que se acumula en la parte superior de la trampa está a una temperatura baja, por lo tanto la trampa termostática que está en la parte superior del conjunto de la trampa está contraído, entonces el orificio está liberado y el aire va circulando. Cuando finalmente se descarga el aire y llega el vapor, se expande, esto es la figura del medio, se expande la trampa termostática, obtura y ya no deja pasar el vapor y queda sellado con el condensado que tenemos en la parte inferior. Esto queda así, o sea, no hay descarga de vapor. Parte de ese vapor que está trampeado ahí va a ir enfriándose y se va a ir condensando, o sea, se va a incorporar el condensado que se va a ir drenando. Cuando finalmente se enfría o ingresa más aire al sistema, la trampa termostática nuevamente se vuelve a enfriar y permite la descarga del aire que quedó o del vapor que se enfrió en la parte superior. De esa forma, digamos que la pérdida de vapor en el funcionamiento es relativamente baja y permite trabajar de manera continua. Esta es una trampa de funcionamiento continuo. Todo el tiempo está drenando vapor. Lo drena de una forma, digamos, modula. Esto es, dependiendo el caudal todo el tiempo está drenando condensado, dije drenando vapor. Lo drena en función del caudal de aporte de condensado que tengamos. Son trampas que trabajan con caudales importantes. No tengo en la presentación esta del ingeniero Manabela una tabla, digamos, de caudales de trampas, pero en el apunte hay, en cada una de ellas, de las descripciones, hay una tablita. Y bueno, este tipo de trampas trabajan con caudales importantes, porque en general nosotros vemos distintos tipos, ¿no es cierto? Y es como que uno, en principio, cree que son todas iguales, digamos, funcionan de forma distinta, pero que son elegibles independientemente una o la otra. Y no es así. Hay trampas que son para grandes caudales y trampas que trabajan con caudales muy pequeñitos. Son de distintos tipos de aplicación. Bueno, acá el principal problema que hay con esto es que el Filminas tiene un error, ahí del ingeniero Manabela puso balde con B corta y balde va con B larga. Pero como
Esto es un PDF y el original está en un PowerPoint que cuando lo quise editar se cruzó todo. Bueno, lo mantenemos así hasta que llegue a mis manos la versión modificada de, de este PDF, de esta presentación. Este tipo de trampa, la trampa de balde invertido, veamos arriba a la izquierda, es una trampa que tiene una serie, tiene un ingreso inferior por un tubito que ese tubo tiene colocado un balde. Ese balde tiene una cadenita que lo conecta o lo engancha a la palanca de la válvula de cierre que está en la parte superior. Además, ese balde tiene un orificio, un poro de venteo en la base de ese balde que le permite ir venteando cuando se acumula aire. Entonces, cuando se pone en funcionamiento el sistema, todo el condensado llena la trampa y descarga libremente porque el balde se va a la parte inferior. El aire que pueda haber se acumula en la parte superior de la trampa y ventea a través del mismo orificio de descarga. Cuando comienza a llegar el vapor, mezcla con condensado, el vapor ingresa en el balde y por diferencias de densidades hace que el balde suba. Entonces el balde empieza a subir hasta el punto que cierra la válvula de la trampa. Ese balde tiene un orificio de venteo por donde se ventea el aire acumulado. Y por otro lado también parte del vapor venteará por ahí y se enfriará. Eso queda cerrado hasta el punto en que el vapor se comienza a enfriar, empieza a condensar y entonces la presión se invierte y empieza a bajar nuevamente el balde que libera la descarga primero del aire que puede estar acumulado y gases que pueden estar acumulados en la parte superior de la trampa y luego el condensado. Y así nuevamente vuelve a descargar. Es de un funcionamiento bastante sencillo. Son muy ingeniosas todas estas soluciones. Lo que tienen todo este tipo de instalaciones de fluidos es que son soluciones previas a la explosión de la electrónica y todo ese tipo de cosas. Entonces son todas soluciones hidráulicas. Trampa termostática, bueno, este es un ejemplo más de la trampa que vimos hace un instante. Tiene un fuelle, puede estar con un fluido de control o no. Ese fuelle, en función de la temperatura del fluido que circula a su alrededor, genera una expansión del fuelle o una compresión del mismo. Entonces, cuando circula el condensado o el aire, que están a baja temperatura, el fuelle está comprimido. Cuando finalmente llega el vapor a alta temperatura, el fuelle se expande y obtura el orificio de descarga. Y así esto va ciclando en función de las temperaturas. Eso queda cerrado mientras mientras el vapor que esté en contacto con la trampa esté a alta temperatura. A medida que ese vapor se vaya enfriando, porque no tiene circulación y el cuerpo de la trampa va disipando calor, se irá condensando, se irá enfriando y acumulando y cuando llegue a la temperatura de apertura la descargará y así nuevamente se reiniciará el ciclo. Otra forma, otro tipo es este tipo que vemos a la derecha
de trampa también termostática, pero en vez de tener un fuelle, tiene un disco conocido como wafer, y ese disco separa dos cámaras, una cámara donde tiene una cámara de control, donde puede haber alcohol, y el ingreso de vapor a través de orificios radiales, y la descarga es central. Nuevamente, dependiendo las temperaturas diferenciales que haya entre el fluido que pasa por debajo del wafer y el fluido que pasa por encima o que está acumulado encima, esa arandela en realidad es una membrana. Esa membrana se deformará y permitirá el pasaje, o se expandirá el alcohol que esté en la parte superior, generará presión y cerrará con la membrana hacia abajo y sellará la descarga. Y así ciclará. O sea, térmicamente, cuando se calienta, permite el pasaje; cuando se enfría, o cuando se calienta nuevamente la parte superior, sella. Otro ejemplo es en el caso de las tipo bimetálicas. En este caso son o están construidas, aquí un modelo bastante exagerado, con láminas de dos metales con distintos índices de expansión, un bimetal. Entonces se colocan como se ve en el ejemplo. Cuando están frías, esas láminas están rectas, y cuando se calientan a una determinada temperatura, esto es cuando están en contacto con vapor caliente, se deforman porque se expanden de manera diferencial. Entonces se arquean porque están tomadas en las puntas. Al arquearse generan una fuerza hacia arriba que jala el tapón de cierre. Entonces es un principio bastante simple, bastante interesante, porque no requiere más piezas móviles que esas. Y el tercer tipo de trampa o de forma de funcionamiento es la trampa termodinámica. Antes de ver eso, hablemos un segundo sobre el vapor flash. ¿Qué es el vapor flash? O vaporización instantánea, también se lo conoce como vaporización instantánea. Cuando se tiene condensado caliente o agua hirviendo presurizados, esto es un líquido sobrecalentado, y se libera a una presión más baja, parte de esos líquidos se vuelven a evaporar. Y esto es a lo que se le llama vapor flash o vapor secundario o vaporización instantánea. Ocurre que parte del calor sensible se transforma en calor latente, produciendo que una porción del condensado se evapore. No tenemos, digamos, un gráfico de vaporización aquí, pero básicamente cuando tenemos un líquido sobrecalentado a una determinada presión, su estado se mantiene en estado líquido debido a la presión a la que se encuentra. Si yo cambio alguna de las propiedades, por ejemplo la presión, si hago un descenso abrupto de presión a temperatura constante, se produce la vaporización, la revaporización de ese fluido. O sea, porque cayó a un valor en que a esa presión su punto de ebullición es más bajo. Entonces, básicamente jugar con el punto triple. Pero eso es
fenómeno que ocurre para que se produzca esta vaporización instantánea o vaporización flash. Y es parte de lo que se utiliza como principio de funcionamiento en este tipo de trampas de termodinámicas. En el esquema de abajo se ve un corte de una trampa. Adelanto un segundo, así vemos básicamente una trampa de este tipo, más o menos unas u otras están construidas de esa manera. Esto es por el orificio que se ve en la parte superior, en el orificio central, ingresa el vapor, choca contra ese disco que está ahí y descarga radialmente dentro de esa cazoleta por orificios que están de forma radial, que es lo que vemos en un corte aquí. El ingreso es por la parte central, choca contra el disco y descarga de forma radial. Hay distintas soluciones, como pueden ver en este caso, el disco tiene dos como soporte, dos salientes en la parte superior, el disco que está en negro, pero hay otros diseños como este en que la tapa de cierre tiene un tetón de apoyo, porque la idea es que las superficies a las que está expuesta el disco, abajo y arriba, sean distintas cuando está en posición abierta. Por ejemplo, aquí apoyada en el tetón. Entonces, en el primer instante o en el primer momento, el condensado y el aire entran a la trampa y pasan a través de los orificios, del orificio de entrada, y el flujo del propio condensado separa el disco, levanta el disco y descarga en los orificios de salida. Está circulando un fluido a una temperatura más baja que el vapor. Es un fluido incompresible porque es agua. Entonces, por la propia densidad, alta densidad, la presión que ejerce levanta el disco. Luego, cuando ingresa el vapor por el conducto de entrada, llena la cama, o sea, circula por debajo del disco, y parte se acumula también en la parte superior del disco. Hay una diferencia de velocidad, la velocidad aumenta en este caso porque el vapor es fluido compresible, y ese aumento de velocidad, sabemos unas formulitas en un instante, ese aumento de velocidad por ecuación de continuidad genera que en la parte inferior del disco haya una disminución de la presión. Como en la parte superior del disco hay vapor que se genera vapor flash, ese vapor expande, aumenta la presión sobre el disco y cierra el disco sobre el asiento, impidiendo que el vapor descargue. Eso va a ocurrir hasta que la presión del vapor que ingresa nuevamente la presión de aire o el condensado levante nuevamente el disco y pueda descargar. Bueno, los tres elementos fundamentales que constituyen este tipo de trampa. Tenemos, acá no se ve, creo que ese V importante en el orificio de ingreso, la sección de ese orificio es S sub V, sección de vapor. Eso ingresa, choca contra el disco y se desplaza de forma radial en una sección que en la parte central tiene un diámetro 1 y en la parte externa un diámetro 2, con un espesor
H, que es la altura de, de separación entre el disco y el asiento. Entonces de ahí salen esa S1, S2, esas dos secciones que nos interesan porque va a haber una variación de presión ahí. Entonces, el inicio del ciclo, válvula abierta, el disco en contacto con el tetón, que el tetón está en la parte superior, esto que se ve aquí arriba, donde apoya, el disco es negro, y en la tapa de la trampa, tiene un apoyo, un tetón. La fuerza en la cara inferior del disco es FA, que es la presión del vapor por la sección A, y la fuerza en la cara superior es la presión del vapor por la sección H. A medida que aumenta la temperatura de la fracción de condensado, a ver, retomemos o aclaremos un segundo una cosa. ¿Qué nos interesa que suceda en esta trampa? O sea, ¿para qué está diseñada? Está diseñada para que cuando circula un fluido incompresible, el agua, el condensado, aire o cualquier cosa a baja temperatura, la trampa se abra, permite ese pasaje y cuando llegue el vapor, la trampa se cierra. El vapor está a más alta temperatura. Entonces, el funcionamiento básicamente es poder detectar que cuando venga el vapor, la trampa se pueda cerrar. Entonces, a medida que aumenta la temperatura de la fracción de condensado, mayor será la cantidad de vapor flash producido. En virtud de esto, se produce un aumento de la velocidad del vapor flash en la cara inferior del disco. No así en la superior, por la que no circula el vapor, que es que de este lado permanece estático. Claro, porque en la parte inferior, en la del centro, podemos ver en la parte inferior, ingresa por el centro, choca contra el disco y radialmente circula hacia la descarga. En la parte superior, esta cámara se llena todo de vapor, en la parte superior no hay circulación, queda atrapado. Aplicando Bernoulli, suponiendo despreciable las componente de altura, nos quedan dos componentes a tener en cuenta: la velocidad y la presión. Velocidad, b cuadrado sobre 2g más p sobre gamma igual constante, presión continuidad. O sea que la cara superior tiene una presión PBF, mientras que la cara inferior, esa presión PBF se verá disminuida por el accionar de la velocidad, que al ir en aumento, la componente de velocidad producirá una disminución de la componente de presión sobre la cara del disco. Entonces, para que se mantenga constante, si aumenta V, tiene que disminuir P, la presión. Algo similar a lo que ocurre en la garganta de un Venturi. En virtud de que la sección A es mayor a la sección H, también la fuerza lo serán en correspondencia. O sea que FA mayor a FH. FA era la fuerza en la cara inferior, ¿no es cierto? Y el disco, sí, que era en la cara inferior. Y el disco quedará abierto pegado al tetón. Pero en la cara inferior del disco, PBF va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad. También lo hará proporcionalmente FA, hasta que llegue el momento en que las fuerzas FA y FH primero se igualarán y luego FA será menor a FH. Y en ese instante el disco se cerrará dejando la cámara llena de vapor flash a una presión PBF. Al cerrarse el disco quedará sometido a la fuerza FA,
que será mayor a la ejercida por el vapor, la fuerza sub V, a través del orificio de ingreso que es de la sección SB. Entonces, FA igual a PF por SA y FB igual a PB por S sub B. Si bien la presión del vapor es mayor a la presión de vapor flash, también la sección S sub B es muy inferior a SA, o sea, la sección del orificio es muy inferior a la sección del disco, por lo que FA es mayor a FB, a la fuerza que produce el vapor, y la trampa quedará cerrada. La tapa y el cuerpo de la trampa se encuentran sin aislación, por lo que con el correr del tiempo se enfriarán y con ellas el vapor flash que se encuentra aislado sobre el disco hasta comenzar a condensarse. O sea que P sub BF irá disminuyendo hasta hacer que FA sea menor o igual que FB, que es la fuerza del vapor, y en ese instante se abrirá nuevamente el disco y regresemos al punto de partida del análisis. Entonces, lo que ocurre es por ecuación de continuidad, una, una por variación de la velocidad del vapor que circula por debajo del disco, genera una disminución de presión y permite el cerrado del disco. Cuando nuevamente o bien se enfría el líquido, se enfría el vapor y se produce condensado, o ingresa más condensado, nuevamente se va a abrir. Y por último, por hoy, la selección de una trampa de vapor. Este análisis, bueno, sí está en el apunte y está en la presentación. No tiene en cuenta el caudal de condensado. Ah, sí tiene, perdón, estoy hablando de más. Para la selección de una trampa hay que tener en cuenta lo siguiente. La cantidad de condensado que debe separar la trampa, esto es en kilogramos hora de agua, básicamente ese es el primer parteagua, o sea, qué tamaño de trampa nos hace falta en función de en qué lugar de la cañería, en qué lugar de la instalación está colocada y cuánto condensado se genera en ese punto. La presión diferencial entre la entrada y la salida de la trampa y el factor de seguridad a considerar. Para poder definir la cantidad de condensado, hay dos fases, como les adelanté, donde se genera el condensado. Entonces, el condensado se produce en general por dos motivos. Por caldeo, o sea, la pérdida de energía para calentamiento del tubo, que lo conduce cuando el sistema comienza a trabajar y el tubo está frío, esto es en la puesta en marcha del sistema, y por radiación, es la energía perdida por el tubo durante el funcionamiento. Sobre esto mismo volveremos cuando veamos valor del aislamiento económico, porque son los procesos en los que también se generan las pérdidas. Y por radiación, que es la energía perdida por el tubo durante el funcionamiento. Esto se puede compensar con mayor aislamiento. Entonces, por caldeo, ahí tenemos C1, que es el condensado por caldeo en kilos por hora, es igual al peso, bueno, estas son fórmulas empíricas, al peso total del tubo, W, por la diferencia, la diferencia de temperaturas, temperatura final del tubo, temperatura inicial del tubo, por un coeficiente, que es el calor específico del acero, sobre HL, que es el calor latente de vapor,
por el tiempo para el caldeo estimado en horas. De ahí sale la cantidad de condensado por caldeo. Esto es hasta que la temperatura se estabilice. Y por radiación, esto ya es en el funcionamiento normal del sistema. C2, la cantidad de, ahí dice C1, pero C2, condensado por radiación, es L por U por la diferencia de temperatura sobre HL, donde dijimos que L es la longitud del tubo, U coeficiente de transmisión de calor y HL el calor latente a vapor. Entonces son los dos procesos donde nuestras cañerías generan condensado. Y de los valores que surjan ahí, podremos decidir qué tipo de trampa utilizar en función de la cantidad de condensado a drenar. Bien. ¿Preguntas? ¿Cuándo es el parcial? Mínimo el 3 de noviembre. Mínimo. Bueno, yo sé que las trampas de vapor es un tema archi aburrido, pero bueno, pero tenemos que contárselos que existen para que sepan que son un componente que está dentro del sistema de vapor y son necesarios para que para que el sistema funcione. Enviamos vapor a los consumos o a los elementos a calefaccionar y sí o sí generamos condensado. El condensado tiene que retornar por la línea de condensado al tanque para que vuelva a alimentar el generador de vapor y para que no perdamos vapor en ese proceso de retorno de condensado, necesitamos tener trampas de condensado. Dependiendo si el condensado se genera constantemente, esto es después de algún consumo, o en los pozos para atrapar el condensado, en las purgas, serán trampas de funcionamiento continuo o de funcionamiento intermitente. Y dentro de eso hay trampas de mucho caudal y hay trampas pequeñas. Por ejemplo, las últimas, las termodinámicas, son trampas pequeñitas. No son trampas para estar modulando permanentemente o drenando permanentemente caudal. Son trampas pequeñas, para pequeños valores. Mientras que las mecánicas generalmente son para grandes caudales de condensado. Bien, es muy rápido. Para el parcial, ¿estudiamos las clases o todo lo apunté? Bueno, y las dos cosas. Había algunas cosas más en clase no vimos. Bueno, lo que pasa es que en el apunte por ahí, sí, la filmina, el apunte es más nuevo que la filmina. Hay una diferencia de un año entre una y otra. O sea, fuimos modificando los apuntes y las filminas quedaron por ahí un poco más viejas. Fíjense los apuntes, lo que tiene de interesante el apunte adicional con respecto a la filmina es que hay algunas aclaraciones extra. Y por ahí el orden es distinto. No es que los temas son casi todo lo mismo, el orden es distinto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en vapor está, en el final del apunte está trampas y en la parte intermedia está la cañería, que vamos a ver la clase que viene. O sea, está desarmado, está ordenado de otra forma. ¿Por qué se especial la componente de altura? Y porque no estamos hablando de, a ver, imaginemos, ¿no? La Bernoulli. Estamos hablando en el punto, en los dos puntos que tomamos, en en, donde estamos aplicando la ecuación,
básicamente es la rodaja esa, la arandela por donde circula el fluido, es el punto desde donde ingresa el orificio y la descarga. Entonces están a la misma altura. No hay, es despreciable, no estamos tomando dos tramos de cañería que están a distintas alturas, sino que es, una, es el pasaje que hay entre el orificio central y la descarga, que es un disco alrededor. Entonces tomamos un punto y el otro punto. Hay una diferencia de velocidad entre un punto y el otro, pero la altura es la misma. Bueno, gente, eh, péguenle una miradita. Insisto, sé que es aburrido trampa. A mí no me gusta, pero es lo que es. Peguen una miradita y bueno, la clase que viene seguimos con vapor. Vamos a ver los criterios de cañería en la clase que viene, de cálculo de cañería. Chao, profe, hasta luego. Perfecto, profe, muchas Perfecto. gracias. Hasta luego, hasta la semana que viene.